Metanoia. Es necesario renovar nuestra mente, pensar de nuevo, para poder vivir una nueva vida más perfecta, buena y agradable. Pensar de nuevo con Horacio Alcaraz, lunes y viernes. Un saludo grande a toda la audiencia de la biblioteca. Hoy me voy a meter en un tema difícil, el sufrimiento. Pero quiero aclarar un par de cosas antes de entrar al tema. Voy a abordar el tema del sufrimiento desde una perspectiva cristiana, explorando diferentes maneras en que se enfrenta al sufrimiento desde la fe en Jesucristo. En segundo lugar, no tengo la intención de convertir a nadie, no voy a predicarles, no voy a sermonearlos, sino lo que pretendo es explicar esta perspectiva. Me propongo compartir con ustedes una filosofía del sufrimiento, una filosofía desde el Evangelio, que quizás la mayoría de ustedes ya conozcan, y si no, les puede ser de ayuda para compararla con otras filosofías que tratan de entender y explicar el sufrimiento. Y por último, si estás sufriendo, puede que alguno de estos principios te sirvan para seguir adelante con tu vida. Empecemos. Existen dos peligros al enfrentar el sufrimiento: exaltar el dolor e ignorar el dolor. Exaltar el dolor, bueno, esta perspectiva tiende a enfocarse excesivamente en el sufrimiento. Quienes adoptan esta postura a veces sienten que no hay respuestas válidas a su dolor y por ello se cierran a toda consolación. Se vuelven muchas veces cínicos y mordaces, dicen frases como si Dios existiera, no me pasaría esto, o cuando alguien quiere consolarles, a veces se refieren o le hablan a su consolador diciéndoles: a vos es fácil decir eso porque no te pasa lo que me pasa a mí. O pueden pensar y decir: nadie puede entender mi sufrimiento y cosas por el estilo. El riesgo de esta perspectiva de exaltar el dolor es enfatizar demasiado el dolor al punto de que el alivio del dolor se convierte en la prioridad número uno y en una especie de ídolo. Corren el riesgo de que el problema del dolor se vuelva más grande que el verdadero problema, que desde una perspectiva cristiana es el pecado. Ahora, ¿cuál pecado? Bueno, el pecado de pensar que Dios ha renegado de sus promesas al no resguardarnos del sufrimiento, justificando nuestro enojo hacia Él, o creer que la palabra de Dios no tiene respuestas significativas al sufrimiento, a pesar de que Dios nos habla casi en cada página de la Biblia de cómo prepararnos para el sufrimiento. En otras palabras, la Biblia enseña a vivir con el sufrimiento y no es que ofrece una especie de tecnología religiosa para quitar el sufrimiento. Ahora, el otro peligro, si el primero es exaltar el dolor, el otro peligro al enfrentar el sufrimiento es ignorar el dolor. Y los que adoptan esta postura tienden a minimizar el sufrimiento o a exigir una aceptación estoica del sufrimiento. Centrarse únicamente, por ejemplo, en el llamado a perdonar sin reflexionar acerca de lo que ha acontecido y de lo que ha provocado y quién ha provocado ese sufrimiento y ese dolor, o cómo es que ese dolor ha venido, o sufrimiento ha venido en nuestra vida, y solamente tengo que enfocarme en, perdonar y convertir el perdón como el único elemento necesario para seguir adelante con la vida, es una manera de minimizar el dolor. A veces algunos proponen no solamente perdonar, sino también olvidar, cosa que es imposible. Nuestra mente no fue creada por olvidar, no puede olvidar. Sí
podemos sanar, pero no podemos olvidar. Y si ponemos el enfoque en esto de que, bueno, perdoná y olvidate y seguí para adelante, minimizando el dolor, ignorando el dolor, lo que estamos haciendo es que la víctima de ese sufrimiento o de ese dolor se sienta culpable si todavía está recordando lo que le han hecho. Bueno, algunos pueden intentar buscar una rápida resolución para el sufrimiento y esto puede ser nocivo, malo. El consejo de hay que seguir adelante a veces no es el mejor consejo. Porque no existen etapas predeterminadas o tiempos fijos para elaborar, desarrollar, trabajar o tener que sobrellevar una pena en el alma, en lo más profundo de nuestro interior. Estos dos enfoques, exaltar o ignorar el dolor, son equivocados. No caigas en ninguno de los dos. ¿De dónde viene el sufrimiento? Bueno, desde una perspectiva cristiana hay 5 fuentes o causas del sufrimiento, que a la vez pueden ser complejas, de hecho lo son, y a veces el sufrimiento puede provenir de diferentes causas o fuentes al mismo tiempo. Como te dije, hay 5 fuentes principales de donde proviene el sufrimiento desde la filosofía cristiana. La primera, los otros, los demás. O sea, el sufrimiento puede venir por el pecado de otras personas contra nosotros. Un marido que abandona a su esposa, un cónyuge que ataca verbal o físicamente o es infiel a su otro cónyuge, un conductor borracho o alguien que viola la confianza. En estos casos el sufrimiento se origina en la maldad o en las acciones de terceros. Y la perspectiva cristiana es clara en responsabilizar a los que dañan a otros y afirma que la víctima no es responsable por el pecado ajeno. O sea, si alguien te dañó, eso no es tu culpa. La segunda causa del sufrimiento es uno mismo. Es el propio pecado de uno, los propios yerros de uno, las propias malas decisiones de uno. Esto ocurre cuando el sufrimiento es consecuencia directa de haber, por ejemplo, desobedecido los mandamientos de Dios. En la perspectiva cristiana, esto hay que aclararlo, los mandamientos no son restricciones o prohibiciones, sino instrucciones que nos protegen de malas consecuencias. La esperanza en este tipo de sufrimiento radica en que hay posibilidad de cambio. Si yo soy la causa del sufrimiento, yo puedo cambiar. Y puedo cambiar a través del perdón de Jesucristo hacia mí y del poder que Él da para poder rechazar esa mala actitud, ese pecado o esa mala conducta o mal hábito que me trae sufrimiento y dolor. Sin embargo, se advierte que no siempre hay una relación obvia entre el pecado de una persona y el sufrimiento, porque si todos los que pecan automáticamente tienen que sufrir las consecuencias, bueno, ya sabemos que eso en la vida no funciona muchas veces tan así. Muchos conocemos a grandes pecadores, o quizás vos, yo, seamos grandes pecadores y no estamos sufriendo grandes consecuencias. Y no siempre hay una relación directa, como nos cuenta, por ejemplo, en el Evangelio, que los discípulos le preguntan a Jesús acerca de un hombre ciego, y con esta idea de que el mal viene por el pecado de alguien, le preguntan a Jesús, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por el pecado de los padres o por el pecado de él? Y Jesús le contestó, no, ni el pecado de los padres ni el pecado de él. Esta es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en esta persona, y Jesús sanó al hombre que estaba ciego. O sea, no hay siempre una relación directa con el sufrimiento, en relación a que el sufrimiento, mi dolor, es porque algo malo habré hecho. No siempre es así. Pero sí, nosotros somos fuente, causa de nuestro propio sufrimiento en muchas ocasiones. La otra fuente de sufrimiento o causa del sufrimiento proviene de nuestra propia naturaleza humana. Todos somos descendientes de Adán desde la perspectiva cristiana. Y el pecado de Adán trajo una maldición sobre toda la creación, y toda la humanidad heredó este estado de miseria y de muerte. Y esto se manifiesta en accidentes,
enfermedades, debilidad física, la pérdida de seres queridos y luchas difíciles en la vida. Esta puede ser una causa muy frustrante, ya que no hay con quién reconciliarse, ni tampoco se puede asegurar que va a haber un cambio permanente. No podemos cambiar el mundo, ni el estado de pudrición en la que se encuentra el mundo. La maldición lo que hace es impulsarnos a anhelar el reino de Dios en la tierra, el regreso de Cristo por segunda vez y la abolición para siempre, cuando Él venga, del sufrimiento futuro, en el futuro del sufrimiento humano. La cuarta causa del sufrimiento desde la perspectiva cristiana es Satanás. El sufrimiento puede originarse en Satanás, el gran enemigo de la humanidad, que se complace en destruir y causar dolor a creyentes y no creyentes. Satanás puede causar un dolor más profundo, incluso a través de sus mentiras, acusaciones, engaños y divisiones, procurando llenar al ser humano de desesperanza y de cuestionar la bondad de Dios en el oído del ser humano. Satanás es engañoso y su rol es el sufrimiento, en el sufrimiento es a veces pasado por alto. No, o sea, no lo tenemos como en cuenta como una de las causas del sufrimiento. Ahora, uno tiene que estar alerta a sus mentiras y luchar contra él, confiando en Dios, obedeciendo los mandamientos del Señor Jesús. Sin embargo, Satanás no es la única causa y su influencia no elimina la responsabilidad personal. En otras palabras, no puedo echarle la culpa al diablo de mis propias metidas de pata. Y por último, la última causa de donde puede provenir el sufrimiento de nuestras vidas, y esto puede ser controversial, es Dios mismo. A ver, aunque Él es objeto frecuente de la frustración de quienes sufren, Dios es también una causa del sufrimiento. Ahora, esto no significa que Dios sea el autor del pecado que causa el sufrimiento, sino significa que Él está en gobierno y en soberanía de todas las cosas, y hace que todas las cosas, incluso la maldad, la nuestra, la ajena, la diabólica, obren para sus propios propósitos. Esto en parte es un consuelo, el hecho de saber que Dios gobierna en medio del caos de este mundo, que Dios gobierna sobre las situaciones que me están trayendo dolor y sufrimiento en mi vida, pero también advierte contra pensar que su soberanía o su gobierno implica indiferencia de parte suya a nuestro sufrimiento, porque en la persona de Jesús nosotros tenemos una imagen vívida de que Dios tiene una gran compasión por aquellas personas que sufren. Pero sé que esto puede ser controversial, pensar en esto, ¿no? De que Dios puede ser la causa de nuestro sufrimiento, y no me pidan que lo explique mucho más porque es difícil de entenderlo y de explicarlo. Pero en fin, la perspectiva cristiana no siempre se enfoca en discernir la causa precisa del sufrimiento, sino en cómo vivir en medio del sufrimiento. En otras palabras, a veces no es de mucha ayuda descubrir, o no alcanza solamente, mejor dicho, con descubrir cuál es la causa de mi sufrimiento, sino de aprender a vivir en medio del sufrimiento. A veces el sufrimiento es una mezcla compleja que involucra varias causas y rara vez puede ser atribuido a una sola causa. Ahora, ¿cómo se espera desde la perspectiva cristiana que alguien que cree en Dios entienda su fe en medio del dolor? Bueno, desde la perspectiva cristiana, alguien que cree en Dios espera de aquel que cree en Dios, que tiene fe en el Señor Jesús, que se espera que no sea definido ni controlado por el sufrimiento. Aunque el sufrimiento permanece en la vida que llevamos adelante en este mundo, el creyente no debería ser definido ni controlado por el sufrimiento. El hecho de ser un creyente implica que uno ha superado la identidad de víctima.
Las personas que han sufrido especialmente a manos de otros, a veces pueden sentir que están destinadas a una vida como víctimas y que esa es su identidad principal. Todo me pasa a mí, no sé por qué me pasa a mí, qué hice yo de malo para que esto me venga a mí. Sin embargo, Dios reorienta a quienes sufren, revelando que la gracia recibida es incomparable con el dolor experimentado. El fundamento de la vida, entonces, de la vida cristiana, es la gracia de Dios y no la liberación del dolor. Porque en esto la identidad del creyente se describe como alguien que responde a la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Y Dios es quien inicia incansablemente esta gracia que es liberadora y el creyente responde a ella por la fe. Recuerden que les estoy explicando cómo enfrentar el sufrimiento desde una perspectiva cristiana. No es la única perspectiva que existe, no es la única filosofía que existe, pero es una manera, una perspectiva, una forma de entender y enfrentar el dolor. Vos después harás tus comparaciones. Y en esto de lo que se espera, por ejemplo, de que un creyente entienda su fe en medio del dolor, el creyente se entiende a sí mismo como un servidor sufriente que responde a Dios. Esta expresión gráfica es una imagen clara de esta nueva identidad que tiene el creyente, donde ya no se ve como una víctima, sino como se suele decir, como un siervo de Dios que sufre, pero que responde a la gracia de Dios, quien se la da en medio del sufrimiento. Ahora también tenemos que hablar de la revelación del corazón en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento actúa como una presión que puede abrumar al creyente, pero también revela lo oculto del corazón, si hay fe o falta de fe, o algún pecado escondido en el corazón. Por ejemplo, para Martín Lutero, el reformador, la lealtad del soldado se comprueba en la batalla, decía él, y Dios usa el sufrimiento para probar y saber lo que hay en el corazón humano. El sufrimiento puede desenmascarar la incredulidad o dejar al descubierto corazones que están llenos de fe. Y lo que se espera también del creyente, que entienda su fe en medio del dolor como una experiencia para fortalecer su carácter. Uno de los propósitos de Dios en el sufrimiento desde la perspectiva cristiana es conformar al creyente a la imagen de Dios. Esto es considerando que es algo grandioso que Dios hace a nuestro favor por amor, fortaleciendo nuestro carácter y moldeando nuestro carácter a la imagen de Jesús. El caso, por ejemplo, de Pedro y Juan, que en el libro de los Hechos relata de que ellos fueron castigados por los líderes religiosos judíos porque se negaban a callarse la boca y seguían predicando a Jesús, y los azotaron por eso. Ahora, ¿cómo ellos tomaron ese sufrimiento por causa del nombre de Jesús? Bueno, la alegría de tener el privilegio de sufrir por causa de Jesús. O sea, esta era la perspectiva cristiana obrando en la realidad práctica de una paliza que le dieron y del lomo que les dolía, ¿verdad? Otra perspectiva, desde la perspectiva cristiana, mejor dicho, se espera que el creyente dependa de Dios en medio del sufrimiento y no se apoye en su propia fortaleza física, espiritual o emocional. Y también se ve a sí mismo como alguien que tiene la oportunidad de dar testimonio que es un hijo de Dios, que es un creyente, porque en definitiva, como dice el refrán criollo, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Es ahí donde se ve de qué está uno hecho y si uno es en verdad un cristiano o no. Eso se ve en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de afrontar el sufrimiento que a veces trae la vida. Y por último, en esta parte, en este segmento, se espera que el creyente entienda su fe en medio del dolor como una oportunidad para reorientar su enfoque en la vida. Porque no se mira a sí mismo, no está mirando su ombligo, lamiéndose las heridas, teniendo lástima de sí mismo, de sí misma, sino que está mirando hacia afuera o hacia arriba, hacia Dios. Esto no significa que se ignora el sufrimiento,
sino que las preguntas cambian, donde ya no urge tanto saber por qué me pasa esto a mí, sino que es más relevante preguntarse cómo puedo responder a Dios por lo que Él ha hecho por mí en medio de este dolor. En resumen, el sufrimiento desde una perspectiva cristiana no define al creyente por su dolor o por haber sido víctima, sino que a través de la gracia de Dios lo moldea, revela su carácter, fomenta su dependencia de Dios y reorienta su identidad hacia ser un servidor sufriente que responde a Dios y da su testimonio. Ahora quiero enfocarme en algo que pueda ser más práctico. ¿Cuál es la estrategia desde la perspectiva cristiana para enfrentar el dolor? Bueno, lo primero, expresar el sufrimiento, el dolor con palabras. Esto implica hablarle a Dios con sinceridad, rompiendo el aislamiento emocional y dirigiendo a Él nuestros lamentos y nuestras quejas. También ayuda a expresarse verbalmente o por escrito. Hay quienes les hace bien escribir como una especie de diario o de carta a Dios, o incluso, obviamente, también el poder hablar de nuestro dolor y sufrimiento con un amigo, una amiga o un consejero. En segundo lugar, cuando alguien es una víctima evidente, cuando el sufrimiento proviene claramente de lo que otros te han hecho, bueno, hay que saber que Dios siempre está a favor de la víctima y de la justicia. La estrategia de ayuda a la víctima es ayudarla, valga la redundancia, a diferenciar responsabilidades, recordándole a quien ha padecido dolor, sufrimiento por causa de otro, que no es responsable por el pecado del otro o el daño que el otro le ha hecho. Esto muchas veces es común. El victimario trata de hacer sentir a la víctima la culpa de lo que el victimario le hizo. Ahora, esto es vital ¿para qué? Bueno, primero para poder entender la necesidad de perdonar a quien nos haya hecho daño, y también es vital para el crecimiento espiritual, porque si uno se queda en el resentimiento, en el rencor, en el odio hacia las personas, como respuesta hacia las personas que te dañaron o que te lastimaron, vas a quedarte estancado, estancada en tu vida espiritual. Vas a estar como discapacitada emocionalmente. Ahora, sí hay que evitar la culpa, una culpa que no tiene la víctima, y evitar quedar paralizado, paralizada por negarse a perdonar. Ahora quiero explicar un poquito acerca de esta cuestión del perdón. Cuando se trata de casos donde las personas que nos han hecho algo también han cometido un delito. Y en esto también quiero ser claro. Desde una perspectiva cristiana, también es justo quien comete un daño, pero que también es un delito contra alguien. Está bien, tenemos la necesidad y también la obligación de perdonar, porque nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados y así nos vemos como quien fue perdonado. ¿Cómo no vamos a perdonar? Pero si también se cometió un delito contra nosotros, eso tenemos que ponerlo en manos de la justicia, y eso quiero también que quede bien claro. El perdón no significa negar cuando alguien comete un delito. Me refiero, doy algún ejemplo como violencia física, abuso físico, violación, etcétera. La tercera estrategia también para poder enfrentar el dolor desde la perspectiva cristiana es creer lo que Dios dice en la Biblia cuando Él dice: yo estoy contigo y te amo. Es una manera de confrontar las mentiras de Satanás que nos hacen cuestionar el amor de Dios en medio del sufrimiento. Un aspecto clave, entonces, es contemplar en medio del dolor y del sufrimiento los sufrimientos de Cristo, reconociendo que son mucho más profundos que los nuestros, lo que transforma para nosotros un poco, o bastante diría yo, la percepción del propio dolor. No es que el consuelo de tontos, ¿no?
bueno, Cristo sufrió más que yo, entonces yo ¿de qué me quejo? No, no es pensarlo desde ese lado con respecto al sufrimiento de Jesús, pero sí pensarlo desde el lugar de que el sufrimiento de Jesús explica el amor de Dios por mí y me recuerda la promesa de Dios de estar siempre conmigo. Me recuerda su compasión y también me recuerda su promesa de justicia final contra los enemigos. La respuesta divina de confiar en mí, como dice Dios, se vuelve así, al leer su promesa, como una voz audible en nuestro oído y en nuestro corazón, por encima de las preguntas de ¿por qué me pasa esto a mí? En cuarto lugar, Dios dice, desde la perspectiva cristiana, tenés que saber que yo soy Dios. Para que el sufrimiento no parezca tan abrumador, se resalta el hecho de que Dios es soberano sobre todas las circunstancias, que Él reina, que Él gobierna, sobre todo, incluyendo sobre el sufrimiento y sobre Satanás. La verdad de esta soberanía, gobierno de Dios, como se revela, por ejemplo, en el libro de Job, que está antes de los Salmos, por si alguien quiere leer, puede abrumar el sufrimiento individual, o sea, eclipsarlo al sufrimiento individual y llevarnos a una actitud de humildad. Aunque Dios es soberano y no puedo entender todas las cosas que ocurren en la vida, Él no es el autor del pecado ni en su soberanía. El hecho de que Él sea soberano no disminuye esa cuestión, esa realidad, su amor ni su compasión hacia el que sufre. En quinto lugar, desde la perspectiva cristiana, hay un propósito en el sufrimiento. Se enseña que Dios tiene propósitos buenos en el sufrimiento. El principal bien es que el sufrimiento se usa para conformar la personalidad del creyente a la imagen de Jesús, y otros propósitos incluyen convertirse, por ejemplo, como en mi caso personal así fue por medio de un sufrimiento, de una experiencia dolorosa. Otro propósito también incluye el hecho de convertirnos en personas perseverantes y generar en nosotros fortaleza de carácter. El sufrimiento también pone al descubierto lo que hay en el corazón. Además, el sufrimiento produce esperanza, porque nos recuerda la insatisfacción que da este mundo presente y nos impulsa a esperar el reino de Dios. Ahora, la esperanza no es automática, requiere apoyo comunitario. O sea, demanda la necesidad de que tenga relación, contacto o interrelación o comunión, como compañerismo, mejor dicho, con personas que tienen la misma esperanza. Si mis mejores amigos son todos pesimistas y negativos, bueno, viste, es difícil mantener la esperanza en medio de este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces la esperanza no es algo que viene de manera automática, sino que requiere apoyo comunitario, compañerismo con personas que comparten la misma esperanza. En otras palabras, desde una perspectiva cristiana, la estrategia para enfrentar el dolor es guiar a las personas que sufren a través de estas verdades, y que aunque el dolor no desaparezca en esta vida, Dios va a ser exaltado por encima del dolor y la persona encontrará su identidad no en ser una víctima, sino en ser un servidor sufriente que responde a la gracia de Dios con la mirada puesta en Jesús, amando a Dios y amando a los demás. Ahora supongamos el caso de que te encontrás con alguien o hay alguien dentro de tu círculo íntimo, familiar, de amistades, que está pasando por el dolor. ¿Cómo aconsejás desde la perspectiva cristiana a los que están sufriendo? Te comparto 5 aplicaciones prácticas. Primero, animar a las personas, a esa persona que sufre, a que exprese su sufrimiento con palabras. Ponerle palabras al dolor, ya sea hablando con un amigo consejero o escribiendo en un diario personal, eso hace que el dolor salga hacia afuera y no quede introyectado hacia adentro. Obvio que esto va a demandar de parte tuya, que querés ayudar a tu familiar o a tu ser querido o a un amigo, una amiga, la generosidad de prestarle el oído
y el tiempo de escuchar. También es bueno poder recomendarle a esa persona leer los salmos y seleccionar esas palabras, frases o salmos enteros que expresan la experiencia del corazón de alguien que sufre. Hay mucho allí para poder ayudarnos en esos momentos y reflexionar sobre las posibles causas del sufrimiento para clarificar de dónde proviene el sufrimiento. En segundo lugar, ayudar a la víctima a reconocer que el pecado de otros ha sido la causa de su sufrimiento, cuando este es el caso. Esto hay que ayudar a esas personas que sufren a diferenciar las responsabilidades. Si fue dañado, no tienen la culpa de lo que le hicieron. Hay que dejar en claro que cuando alguien te daña, ellos son responsables de lo que han hecho. En tercer lugar, recordarle a esa persona que sufre que Dios está con ella y que la ama. La promesa de Dios de estar presente es presentada como de verdad la solución máxima para el sufrimiento. El hecho de saber y experimentar que Dios está presente conmigo en medio del sufrimiento. Ayudar a la persona que sufre a recordar esta realidad, esta promesa, será de mucha ayuda para poder sobreponerse al sufrimiento. Y en cuarto lugar, podrías ayudar a esa persona que sufre ahí en tu círculo íntimo, familiares o amigos, a ver que hay un propósito en el sufrimiento, que no siempre es fácil explicarlo. De hecho, es muy difícil tratar de explicar el propósito del sufrimiento, pero, ¿cómo decirlo? Es un hecho que hay un propósito en el sufrimiento, desde la perspectiva cristiana, que hay un propósito. Muchas veces esos propósitos no son claros en el momento que uno está sufriendo. Un ejemplo, algunos lo habrán leído en la Biblia, en Génesis capítulo 50, con la historia de José, otros lo habrán visto por televisión, la famosa serie de el Génesis, o la serie que habla de José, o habrán visto la película. También otro personaje, Noemí, en la Biblia, que está en el libro de Ruth, que cuenta su historia, donde se ve claramente que aunque en el momento uno no entiende el por qué o el para qué, el propósito del dolor que está padeciendo, del sufrimiento que está enfrentando, al final del camino se puede encontrar esa revelación, esa verdad, y entender el por qué pasé por todo lo que pasé, porque ahora veo el beneficio y el resultado positivo para mi vida y para los que viajan conmigo en la vida. Dios tiene propósitos buenos para su reino en el sufrimiento, aunque bueno no siempre significa el fin inmediato del dolor. Y considerar entonces, como les recomiendo, la vida de José o la vida de Noemí, para ver cómo se expresó ahí el propósito divino en la vida de ese hombre y de esa mujer que enfrentaron sufrimientos y al momento no entendían el porqué de ese sufrimiento, pero había un porqué, había un para qué, mejor dicho. Estas aplicaciones prácticas te estoy compartiendo se basan en la creencia de que Dios habla a quienes sufren y buscan, los que queremos ayudar, guiar a esas personas que están sufriendo a tener una perspectiva cristiana del sufrimiento. Y para terminar, reflexionar en esta pregunta: ¿cuál es para vos la mayor necesidad humana? Bueno, desde una perspectiva cristiana, la mayor necesidad humana no es la sanidad del dolor o el alivio inmediato del sufrimiento, sino la salvación. El problema principal del ser humano no es el dolor, sino que el problema principal del ser humano es el pecado. El problema del pecado es mayor que nuestro sufrimiento. Aunque el sufrimiento es una experiencia muy real y dolorosa, y algunas tendencias modernas pueden haber comenzado a ver la sanidad del dolor como nuestra mayor necesidad, creer que el alivio del dolor es la necesidad principal tiene implicaciones problemáticas. El Evangelio no promete la eliminación de todo el dolor, sino que sana nuestro problema moral. Por ejemplo, a mis 20 años, yo estaba destruido física, emocional y espiritualmente. En ese momento, por las drogas. Pensaba yo, ese era mi principal problema
y la causa de cómo yo estaba como estaba a mis 20 años. Yo podía haberme considerado una víctima de la sociedad o una víctima de la falta de amor de mis padres, pero en lo personal, en mi experiencia, Dios me hizo ver que mi problema era moral y no necesariamente las drogas o el sexo fácil, sino el egoísmo, la envidia, la mentira, el orgullo, el rencor y una larga lista de pecados personales que no les voy a contar. Y entendí que Dios me ofrecía perdonar todos mis pecados si yo estaba sinceramente arrepentido y dispuesto a entregar mi vida al que había muerto y resucitado por mí. Y así empezar una nueva clase de vida. Y me acuerdo, ese febrero de 1988, en una plaza, en la famosa Plaza Noruega, allá en Capital Federal, en el barrio de Belgrano, tomé esa decisión. Y sí, como consecuencia, dejé el vicio de las drogas, dejé la clase de vida que estaba llevando, pero básicamente ese no fue la verdadera salvación de mi vida, sino que la salvación fue la transformación de mi persona a partir de ese momento, y así ha sido por 37 años hasta el día de hoy. Y durante estos 37 años que he estado caminando por la vida, enfrentando alegrías y sufrimientos como todos ustedes, como cualquiera de nosotros que los enfrentamos en la vida, he podido experimentar como real y verdaderas todas estas verdades y todos estos principios que yo te estoy compartiendo en el bloque de hoy. Desde una perspectiva cristiana, las bendiciones de la salvación son presentadas como mayores que nuestro sufrimiento. Ahora vos, ¿qué pensás respecto del sufrimiento? ¿Tenés una filosofía mejor que te ayuda a entenderlo y a enfrentarlo? Y si no la tenés, ¿qué te parece la filosofía cristiana del sufrimiento? Que yo, en breves minutos, te presenté en este bloque. Pénsalo.